Bueno, en primer lugar, decir que tras 14 años largos de persecución policial y 12 años de instrucción consiguiente, tras 5 meses de vista pública en la Audiencia Nacional de Madrid y tras meses de espera, llega ahora, en las puertas de agosto, como decimos, la sentencia en el sumario 3502, llamado de las Herricotabernas. Llega la sentencia con condenas de cárcel para 20 de nosotros y nosotras, para la mayoría de los inculpados. Y con el expolio, porque así hay que calificarlo, con el expolio de casi todas las Herricotabernas, más de un centenar, 111 exactamente. Ayer, a las 2 de la tarde, desde la Audiencia Nacional de Madrid, comunicaron la sentencia a los abogados de la defensa, que no a nosotros. Nosotros ya, ayer a lo largo de la tarde, hicimos un primer estudio de esa sentencia larga, de 422 folios, más otro montón de folios de un voto particular, como saben, y hoy traemos ya las primeras conclusiones. Y vamos a empezar por una conclusión general. Esta sentencia del sumario 3502 es un completo disparate. Es lo que podremos llamar con propiedad un fraude de justicia. Es un fraude de justicia. ¿Por qué? Bueno, primero, su fundamento único, el único fundamento en el relato de hechos probados, que como saben es la base para toda acusación, lo constituyen los informes preparados por la Guardia Civil y la Policía hace ya 14 años. Hace ya 14 años. Y transcritos en lo literal en la sentencia, como ustedes pueden comprobar, más los añadidos también exclusivamente policiales de la última década. La persecución policial de hace 14 años, que era la base de la instrucción realizada entonces, hace 12, por Baltasar Garzón en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción número 5, se llevó a la vista oral, convirtiendo, como recordarán, a los policías y guardias civiles en nada menos que en peritos científicos. Y se ha convertido, de hecho, en la base única del relato de hechos de esta sentencia. Así de simple y así de grave. ¿Por qué es la base única? ¿Para qué? Pues para 20 condenas a prisión y para 110 comisos o expolios de Herricotabernas. Todo este proceso de 14 largos años, iniciado, mantenido, presentado y fundamentado exclusivamente en los relatos de la Guardia Civil y la Policía españolas, constituye, por lo tanto, como hemos dicho, un auténtico fraude de justicia o fraude a la justicia. Tan claro, tan escandaloso resulta que de los 3 jueces, 3, que componían la sala, uno de ellos, una de ellas en concreto, ha escrito un voto particular y no sobre cuestiones de detalle, no sobre asuntos nimios relacionados con la sentencia, sino sobre el fondo mismo de la sentencia. Y en el voto particular, para abreviarlo y resumirlo, señala algo obvio. Primero, que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna no han sido nunca declaradas organizaciones terroristas y que, por lo tanto, no cabe en lógica el tipo de pertenencia o colaboración con organización terrorista que, sin embargo, la sentencia aplica. Y concluyendo que solo cabía absolver a los imputados. Bueno, es conocido, supongo que por todos, que toda sentencia de este tipo consta de 2 apartados básicos. Una primera parte en la que se cita de forma personalizada a las y los imputados, se les atribuyen determinados hechos probados y son la base de la acusación. Y una segunda parte en la que se tipifica esos hechos probados conforme a un código previamente establecido y se penalizan con tipos previamente establecidos. Todo esto, que es básico, es de perogrullo, sin embargo, es muy importante a la hora de juzgar esta sentencia, de valorar esta sentencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los hechos probados presentados en esta sentencia como base de todas las condenas? Pues en todos los casos actividades civiles y políticas totalmente legítimas y democráticas. En esta sentencia se presentan como hechos probados solo y exclusivamente actividades políticas públicas
como la realización, por ejemplo, de una rueda de prensa o de varias ruedas de prensa con contenido político, la realización de entrevistas públicas o de reuniones públicas. Y acto seguido se tipifican tales hechos, apartado 2, como integración en organización terrorista, imponiendo penas de cárcel por tipos penales de terrorismo. La intencionalidad política y el carácter político de la sentencia son tan evidentes que el propio tribunal, en el escrito de sentencia, intenta reiteradamente argumentar que no se trata de una sentencia política. Pues obviamente es una excusa no solicitada que prueba lo contrario. Y por si había duda, observen ustedes que en las penas impuestas se da la inhabilitación por el doble o incluso el triple de tiempo de la prisión, de la sanción de prisión, lo que indica claramente cuál es la intención política de la sentencia, que no es otra que apartar de la actividad política pública y de la actividad democrática legítima a aquellas personas que hemos sido sancionados en ella. Y además hay otro elemento absolutamente preocupante y es un castigo colectivo, porque el expolio de 111 Rico Tabernas es ni más ni menos que eso, un castigo colectivo a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este país que pueblo a pueblo, durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, han ido poniendo en pie esos centros culturales, recreativos, que se llaman en general, de forma genérica, Rico Tabernas, y que hoy constituyen, con toda claridad, bienes de interés público. Por lo tanto, se está en esta sentencia no solo atentando contra principios y derechos fundamentales de expresión, de acción política y de derechos civiles, sino contra auténticos bienes públicos como son estas 111 Rico Tabernas, pueblo a pueblo, y se está infringiendo un castigo colectivo. Aquí, hay que decirlo claramente, se juzga y se condena pura y exclusivamente el ejercicio de derechos fundamentales, de derechos civiles y políticos, ni más ni menos. Pero claro, aquí viene la pregunta, ¿por qué? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Es una pregunta bien pertinente esta. Y la respuesta solo puede ser una, porque se empeñan ahora. Esto es, ¿por qué en este momento se empeñan en aplicar procedimientos, formas de actuación, incluso actuaciones de hace 14 años? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué se hace atrás en este auténtico túnel del tiempo llamado política antiterrorista? La respuesta, como digo, solo puede ser una. Y este es el quid de la cuestión. Porque temen absolutamente la confrontación política libre y democrática. Porque no saben ni pueden responder cuando la ciudadanía vasca reclama el derecho a decidir y da pasos para el ejercicio de ese derecho. Porque rehuyen la presentación de alternativas para el futuro de Euskal Herria. Sin razón política, sin razón jurídica, el sueño de la razón genera monstruos como esta sentencia que tenemos entre manos, completamente disparatada, anacrónica, antijurídica, impresentable e injustificable. No son adjetivos vanos. Pues vamos a lanzar un mensaje claro en nombre de todos los juzgados y sobre todo de los que hemos sido condenados. Señores de la Audiencia Nacional de Madrid y quienes les orientan a ustedes, se están equivocando gravemente. A nosotros y a nosotras no se nos doblega con juicios farsa y con sentencias amañadas. Y esto deberían de saberlo, porque ustedes ya lo han intentado reiteradamente. Nos han encarcelado hasta en 3 ocasiones, algunos de nosotros, siempre con actuaciones y sentencias de estas características, políticas, arbitrarias. Y les vamos a decir, siempre hemos ganado en los recursos que hemos presentado. Nos han tenido en la cárcel, hemos ganado los recursos. En Estrasburgo, incluso en la ONU. Claro, ustedes vuelven a las andadas, se empeñan en ignorar esos hechos evidentes. Va a ser en vano. Vamos a recurrir, naturalmente. Vamos a recurrir, podría decirse, hasta el amanecer. Porque está claro que no quieren consentir la actividad política libre y democrática, pero nuestro principal recurso, también lo decimos,
no va a estar en los tribunales, va a estar aquí, en la ciudadanía vasca, capaz de acordar y organizar, porque de esto se trata, acordar y organizar un modelo de convivencia, en definitiva, un modelo de Estado propio, libre y democrático en Euskal Herria. Lo que ustedes pretenden, como se ve, obstaculizar e impedir de forma antidemocrática y a toda costa. Ese es nuestro principal recurso y lo decimos claramente. Este pueblo, esta gran nación, que es Euskal Herria, será libre pese a ustedes. Para terminar, queremos y tenemos que enviar un abrazo de agradecimiento y simpatía hacia los miles de ciudadanos y ciudadanas vascos, pero también de otros pueblos, de pueblos del Estado y en general de la comunidad internacional, que de forma incesante y abrumadora nos están enviando, nos hacen llegar por todos los medios, sobre todo por la red, mensajes de solidaridad, de apoyo y de compromiso en la lucha con nosotros contra esta intolerable arbitrariedad que es la sentencia del 3502. Y queremos también, debemos hacer un llamamiento a la movilización para frenar todos estos procesos y condenas políticos, para conseguir cuanto antes la libertad de los que ya están encarcelados por el 1898, por Bateragune, y el cese de todos los procedimientos políticos que amenazan con repetir esta ignominia en el futuro inmediato. Es tiempo de vaciar las cárceles de presos y presas políticos, no de llenar cárceles. Es tiempo de libertad en Euskal Herria. Esa es la buena, y nosotros y nosotras estamos en esa, con todas nuestras fuerzas. Vamos a ganar la libertad. Eskerrik asko.